Odebrecht. El fiasco del siglo. Haber cometido algún delito. Lo que quiere decir es que la tesis esta que nos trae el creyente en ese momento es una tesis sesgada y desfasada, porque ella existe sin número de jurisprudencia con respecto a esto, de que es un beneficio en el cual la defensa puede utilizar y en ningún momento tiene que ver con que ya con esto se han aceptado los hechos y por lo tanto debemos ya tener claro que lo único que se va a discutir es uno de los elementos del delito, que es la culpabilidad en juicio oral. Prácticamente nos dio chambones a todos los abogados de la defensa. Gente que tiene 30 años están en que a ver, yo respeto al licenciado Pope, pero no puedo dejar pasar de que ese tecnicismo que él trata de que usted analice, producto de que él no leyó el expediente como así lo manifestó, porque aquí él, en el despacho, aquí en la audiencia, manifestó claramente que él no había leído el expediente. Eso era muy largo. Cuestión que Pedro Meilán no haría. O sea, yo personalmente soy incapaz de venir a una audiencia sin leerme un expediente. Entonces, quiero dejar eso claro porque es un tecnicismo. Él debió venir aquí y agarrar a cada uno de los imputados y vincularlo. Él dice que no hacía falta y que prácticamente dijo, bueno, usted tampoco, si quiere no lo lea, porque ya ellos aceptaron su vinculación y prácticamente no hagamos la audiencia y nada más hagamos la audiencia con los que no decidieron acogerse al proceso de agregado. Eso es sesgado, eso ya ha sido en reiterados fallos, se ha hablado sobre el tema y sí, usted como jugadora tiene que tomar la decisión de hacer un análisis en derecho de si existe el objeto, la parte objetiva, que es el delito, y si existió una vinculación al mismo, y eso lo hará usted en su momento, y no tiene nada que ver con que nosotros hayamos decidido eso. Nada más quería decir ese paréntesis, porque sí, eso en alguna forma nos afecta, porque puede influir en la decisión de usted, y usted es una conocedora de derecho, y usted sabrá lo que tiene que hacer en su momento, y eso de esa manera es que se va a manejar. Entendiendo esto, juez, nosotros tenemos a Javier Díaz Torres. Javier Díaz Torres es un abogado español. Él, como abogado español, también practicaba deportes y se da cuenta que en Andorra habían lugares en los cuales él podía practicar sus deportes y hace una investigación y presenta currículums en diferentes lugares para ver si consigue trabajo. Y la empresa BPA Service le ofrece trabajo en Andorra con un salario de 2.000 euros mensuales. ¿Cuál era la labor de Javier Díaz? Esta empresa BPA es una filial del Banco de Andorra y las instrucciones que le daba el Banco de Andorra a esta filial era que ellos tenían que hacer los enlaces con los bufetes de abogados, con las firmas de abogados en Panamá, para confeccionar las sociedades que ellos le pedían. Pero ¿cómo funcionaba esto? El Banco de Andorra le dijo, solamente vas a hacer sociedades con 5 bufetes que han sido ya mencionados anteriormente, el de Mauricio Corra, Alcogal, MGR, Private Legal Service y GR Abogados, con esos 5. Pero aparte de eso también le decía qué bufete tenía que escoger con la sociedad que le estaba ordenando en ese momento. O sea, Javier Torres Díaz solamente mandaba un email o hacía una llamada telefónica a la firma en Panamá con el fin de que esta firma en Panamá le hiciera la sociedad. La firma en Panamá ponía el nombre, ponía las acciones, la firma en Panamá decidía el capital social, la firma en Panamá decidía la duración e inclusive prestaba el servicio de beneficiarios, el servicio de dignatarios y de directores. Los dignatarios y directores que en muchos casos cobran anualmente 300, 500 dólares. Eso también lo hace la firma. Lo único que la firma no maneja, para el que sabe de sociedades, son los beneficiarios finales, que son los accionistas. Porque al final la firma se convierte, el cliente de la firma, al final del camino, es quien se la solicita. Fíjese que la firma de abogado no le vende una sociedad
a X personas, no se lo vende ni a Juan Pérez ni a Pedro González. La firma de abogados se la vende a los bancos y a las filiales de los bancos, como este es el caso. ¿Qué ocurre? Este señor hace en sus labores diarias solicitudes de sociedades, y entre una de las que solicitó apareció la de AEON, que está siendo investigada y que ahora posteriormente pasará a explicar cuáles son los cargos que el Ministerio Público le levanta al señor Díaz con respecto a las sociedades que tienen que ver con Pachira y AEON. Javier Díaz no cobraba, no era beneficiario, no era intermediario porque no cobraba, no era director ni dignatario. Javier Díaz no abría cuentas. Javier Díaz desconocía a los beneficiarios finales. Javier Díaz solamente era utilizado para él entregar la sociedad solicitada por el Banco de Andorra solicitada por el Banco del Bufete al Banco de Andorra, que fue el que solicitó la misma. Cuando revisamos tanto la providencia indagatoria como la vista fiscal, vemos que en el caso de Javier Díaz a él se le une con Andrés Sanguinetti, y vemos que toda esta vista fiscal en su totalidad está plasmada de vinculaciones, llamadas, delaciones que se hicieron contra el señor Sanguinetti. Y al final, cuando en su parte resolutiva ellos emiten una resolución, y valga la redundancia, ellos dicen que es el señor Sanguinetti y el señor Díaz, única y exclusivamente por ser empleado de BPA Service. El señor Javier Díaz Torres se le logra tomar declaración indagatoria. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque fíjese, se hace declaración indagatoria en la Embajada de Panamá en el Reino Unido de España, a través de medios tecnológicos que en el próximo alegato explicaré que me fueron negados a mis representados porque no se podía, y no solamente a él, a gran cantidad de personas del Ministerio Público le tomó declaraciones a través de medios tecnológicos, cuestión que pudieron hacer con Rodrigo Díaz Paredes, que lo explicaré posteriormente. Y cuando él hace su declaración, él explica claramente cómo el banco llamaba a BPA Service. Le decía que las solicitudes eran a través de teléfono, por email, e inclusive a veces venía un personal del mismo banco y se presentaba en la oficina de BPA para solicitarle qué ellos requerían. El compliance o la búsqueda de si estas personas en alguna forma tenían delitos o demás, era encargado por el banco y por el bufete de abogados. BPA Service no tenía nada que ver con esto. Así que ellos tampoco manejaron esa información. Él manifiesta también, honorable, de que él estaba dispuesto a colaborar con la investigación y dio todos los hechos que él consideraba que era relevante en la investigación esta, y manifestó pues cuáles eran todas las funciones que él tenía haciendo este tipo de cosas. Manifestó que en esa oficina había más de 25 abogados que todos tenían salario y esa era la única función que tenía. Mire, honorable magistrada, ellos no me dejarán mentir. Cuando esto inició, y es comprensible porque aquí nadie puede pretender que el Ministerio Público sabe de todas las materias. Es bien complicado investigar delitos en los cuales el Ministerio Público a veces tiene falencias con ciertos temas, y eso es comprensible. El Ministerio Público, a nosotros, llevando a algunas personas que fueron directores de firmas de abogados aquí, nos pidió, o nosotros nos ofrecimos a llevarle personas que conocieran la materia societaria, y nosotros presentamos personas al Ministerio Público que pudieron dar explicaciones claras de cómo era el negocio del tema societario y de cómo una firma de abogados, como firma, puede generar una sociedad anónima sin saber cuál va a ser el destino final o cuál va a ser su beneficiario final.
La firma tiene como cliente un banco. El banco le pide 20, 25 sociedades, ellos ponen los directores. Los directores de una sociedad no necesariamente son los dueños, en un 99.9% no son los dueños. Los dueños de las sociedades son los accionistas, son sus beneficiarios finales, cuestión que los bufetes de abogados no manejan, por lo regular no lo manejan nunca. Y todas estas explicaciones se le dio al Ministerio Público. Entonces yo quisiera que me explicaran hoy en la sala, si la firma de abogados hace la sociedad, si la firma de abogados pone los directores, si la firma de abogado paga las tasas únicas, si la firma de abogado pone el nombre y la firma de abogado es la que entrega a la sociedad a un tercero para que ésta se la entregue al banco, ¿cómo nosotros podemos implicar a una persona que no cobró, que no abrió cuenta, que no puso directores y que es un empleado asalariado de 2.000 balboas? Si eso es así, tendríamos que investigar e imputar a las firmas de abogados y tendríamos que imputar también al banco. No tiene ningún sentido por qué este señor Javier Díaz está dentro de esta investigación. Y voy a ir más lejos, pues. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, ha sido tan largo, juez, que todo, no sé si fue ayer o antes de ayer, en los alegatos, creo que fue en el día de ayer que empezó el licenciado Peñuelas, pero en el día de ayer, cuando se fueron a referir, porque yo decía, bueno, yo no veo nada en la indagatoria que pueda a esta persona imputarla o en alguna forma a esta persona encontrarle el delito tipificado. Yo no veo nada en la vista fiscal que también lo haga, solamente lo mencionan como la persona que participó en la confección de la sociedad AEOM Group, porque la solicitó a través de un correo. Eso es lo que tiene él. Pero él no solicitó nada más a AEOM, él ha solicitado cantidades de sociedades porque ese era el trabajo que él tenía. Única y exclusivamente solicitar la sociedad a la firma y para que ésta fuera allá. Yo digo, bueno, en los alegatos, a lo mejor a mí me aclararán qué más vio el Ministerio Público para poder traer a esta persona a un proceso el día de hoy. Un segundito. Y cuando vemos los alegatos, entonces el Ministerio Público, el día de ayer, nos salen con delaciones y señalamientos directos de la persona. ¿Y qué personas aparecen en los señalamientos? Primero, Ravelo, en su delación, dice que se transfirieron fondos panameños del 2012 al 2014 casi por 50 millones de estas sociedades. Eso es un tema al cual ya es indiscutible, lo está diciendo el señor Ravelo y eso fue lo que ocurrió. Pero ellos tocan el tema de tres personas específicas. Cristina Lozano Bonet, que trabajaba para BPA, pero Cristina Lozano Bonet, ellos la vinculan porque abrió cuentas de otra de las personas que está aquí sindicadas, porque tiene un señalamiento de Andrés Ravelo, porque tiene un señalamiento de Luis Eduardo Darrocha, y porque esta señora también viajó a Panamá a ver cómo se confeccionaban las sociedades. Estos son los elementos que ellos tienen contra Cristina Lozano Bonet. Posteriormente ellos analizan al señor Andrés Sanguinetti y dicen que el señor Sanguinetti también viajó a Panamá, también confeccionaba sociedades, pero tiene señalamientos directos de Luis Darrocha, de Olivio Rodríguez, de Andrés Moses y también este señor viajó a Panamá. Y posteriormente ellos hablan de Frances Pérez Jiménez. Frances Pérez Jiménez, que era de la filial de Uruguay, del banco también tiene señalamientos de Luis Darrocha, Olivio Rodríguez, Andrés Moses, Roberto Brin, y vino a Panamá también. Estas son las vinculaciones que ellos hacen con respecto a estos tres funcionarios que pertenecían a BPA. Y yo decía, bueno, ¿cuándo le toca a Javier Díaz Torres, el señalamiento? Resulta ser que Javier Díaz Torres no le ha señalado a nadie, inclusive
el contacto directo con los bufetes en Panamá. Por eso Villagrán era de Cristina Lozano, era la encargada de hacer contratos. Javier Díaz Torres no es mencionado ni por Ravelo, no es mencionado por Olivio Rodríguez, no es mencionado por Rocha, no es mencionado por Andrés Moses, y no tenemos ningún tipo de señalamiento en contra del mismo. Y cuando el Ministerio Público termina esta argumentación sobre BPA que hizo Pachira, AEON y las sociedades que ya ellos han explicado, dice, y contra Javier Díaz Torres tenemos que era empleado y pagaba las tasas únicas. Búsquelo en el video, honorable. Que era empleado y pagaba las tasas únicas. Búsquelo en el video, porque está en los videos de YouTube. Porque no tienen absolutamente nada contra él. Este señor no cobró, no es beneficiario, no hizo contratos, no hizo absolutamente nada. Y revísese las indagatorias y revísese la vista fiscal para que usted se dé cuenta que este señor no debió ser llamado, no se le dio ni de indagar. No conoce beneficiarios finales. ¿Cómo se le va a probar dolo? ¿Qué dolo tiene él? Él no sabía de beneficiarios, él no sabía de dinero, él no sabía absolutamente de nada. Solamente se le menciona en los correos. ¿Qué tipo de participación tiene? ¿Es autor? ¿Es coautor? ¿Es cómplice primario? ¿Cómplice secundario? Ni conocía el delito. Este señor no ha cometido absolutamente ningún delito. Los bufetes aquí no fueron indagados, a ninguno, porque la Fiscalía, haciendo su análisis en debida forma, consideraron que ellos no tenían por qué ser indagados. Pero si el bufete no puede ser indagado, menos lo pueden hacer con Javier Díaz Torres. Menos todavía, juez. Esto no tiene sentido. Pero ahí no acaba el problema. Cuando Javier Díaz Torres dice en su declaración que él quiere colaborar con las autoridades, también dice que está siendo investigado allá, en Andorra. Y nosotros presentamos, fíjese, nosotros aportamos a foja 564.262 del proceso. Se aporta traducción de las investigaciones que se le hicieron a Javier Díaz Torres. Y en la transcripción o traducción de la misma, fíjese lo que dice el juez cuando está dando su veredicto. Dice, esta descripción la podés ver a partir del acta de declaración jurada suscrita ante el Juzgado de Andorra, sección de instrucción especializada 1, de fecha 22 de noviembre del 2017, momento en que se expuso cuáles eran sus funciones, ya que solo hacía trámites como parte de sus funciones y este accionar del señor Javier Díaz Torres jamás puede ser considerado como un acto arbitrario y doloso, motivo por el cual debe ser incluido en las personas que la Fiscalía haga recomendación de ser sobreseídas. Ahí lo tienes y lo tenían en esa foja, traducido al español. Y con esto traemos un pronunciamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia, que de amparo de garantías en fallo del 23 de abril del 2014, dice lo siguiente: el principio de provisión de doble juzgamiento se encuentra igualmente desarrollado en el artículo 7 del Código Procesal Penal de Panamá, cuando señala que nadie puede ser investigado ni juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque a este se le dé una denominación distinta. Puede ser una investigación o un proceso. De lo contrario, resulta importante para los efectos que nos ocupan que para que se haya doble juzgamiento se debe tratar de los mismos hechos y no de los mismos delitos, que es una cosa distinta. El amparista arguye en la investigación de un delito de violencia doméstica y establece el doble juzgamiento en que la anterior investigación que se encuentra suspendida, sujeta a condiciones, se trata igualmente del delito de violencia doméstica cometido en la misma persona. Y así el fallo lo que nos dice es que una persona no puede ser traída a un proceso que ya se le investigaron los mismos hechos. Esto se le llama doble juzgamiento. Esto no solamente está protegido por la Constitución y nuestros códigos, sino también a través de los derechos humanos.
Es importante reiterar que la Corte, al señalar, deben concurrir 3 elementos. Identidad de quien comete la conducta, debe versar sobre el mismo hecho y que se trate del mismo delito. Las 3 situaciones están aquí. El expediente de allá era idéntico al de acá. Y por eso que se analizaron las mismas cosas, pero allá tuvieron un análisis distinto al de acá. Pero fíjense que, vuelvo y lo repito, tuvieron un análisis más favorable para los bufetes, para los bancos, que sí ponen los dignatarios, que sí ponen los directores, que sí hacen las sociedades, que sí manejan la cantidad de acciones. Entonces, no nos parece congruente. Tanto en la Fiscalía Anticorrupción de Panamá como en las diligencias previas de la sección Instrucción y Especialidad del Juzgado de Andorra, se demuestra que el expediente de aquí, como el de Juzgado Especializado número 2 de Andorra, tienen la misma matriz y versan sobre los mismos hechos. Y ayer la fiscal Morcillo dijo claramente que no se puede aplicar doble juzgamiento a alguno de los sindicados porque eran cosas distintas. Así que yo espero que el día de hoy estén de acuerdo conmigo porque es lo mismo. Estamos en los mismos hechos y la misma matriz, porque ahora no podemos hablar de que son cosas totalmente distintas. Este es otra de las cosas por las cuales Javier Díaz Torres no podía ser llamado, no puede ser llamado a juicio y no debió ser en ningún momento indagado después que él rindió su declaración indagatoria. Es por esto, honorable, por estos elementos que yo hoy le he podido traer y demostrar, de que nosotros le solicitamos a usted un sobreseimiento definitivo para el señor Javier Díaz Torres, primero, porque las acciones cometidas por él mismo no se encuadran dentro de delito. Sin entrar en el debate del delito precedente, que esa es otra de las cosas, porque aquí la Fiscalía siempre ha mantenido que es un delito autónomo, que nadie discute la autonomía del delito. Pero esos delitos autónomos tienen requisitos esenciales para que puedan tipificarse. Y dentro de los requisitos esenciales de un delito autónomo como el blanqueo de capitales, tiene que existir el delito precedente o la investigación precedente. Pero no solamente, que eso lo voy a hablar ahora, no solamente que me lo digas, sino me digas cuál es, cómo fue, dónde fue y por qué fue. Que no lo han hecho en ninguno de los casos de la próxima intervención que voy a tener. Por eso que le pido un sobreseimiento definitivo, no solamente por el hecho de que aquí no existe delito. Si no hay delito en las actuaciones del señor Javier Torres, menos puede haber una vinculación. Así que ninguno de los elementos que se están analizando en este acto de audiencia puede empezar sobre Javier Torres. Y que se le haga el análisis correspondiente también al tema del doble juzgamiento o doble procesamiento. Eso es todo con respecto al señor Javier Díaz. De la misma manera, pues, quisiéramos externar nuestra oposición o nuestro contradictorio con respecto a los cargos que se le han imputado al señor Rodrigo Díaz Paredes, por el hecho de que se recibieron transferencias de la empresa Cleanfield Service en los años 2007 y 2008. Fíjense que la última transferencia recibida por el señor Paredes fue en el año 2008 del 2026. Y quiero comenzar explicando nuevamente o por encima el motivo de esta audiencia. El motivo de esta audiencia es una parte objetiva, que se acredite un delito, y por otro lado que se acredite la vinculación, y nosotros hoy vamos a demostrar porque aquí ni siquiera hay delito. Señor Rodrigo Díaz, para hacer un análisis de qué tenemos contra él, tenemos que irnos a las piezas procesales. ¿Y cuáles son las piezas procesales en las cuales a mí me levantan cargo? Pues de la providencia indagatoria. En la providencia indagatoria,
es donde nace, pues, que es esta providencia indagatoria, la 04 del 2019, los primeros cargos que se le hacen a Rodrigo Díaz Paredes. Después tendríamos que analizar lo que dice la vista fiscal y, por último, los alegatos que nos presentan el Ministerio Público. También, pues, no hablemos de alegato del querellante porque él mismo no realizó alegatos con respecto a los dos míos, creo que con respecto a nadie. Así que vamos a tratar de desglosarlo de esa manera. Por ejemplo, nosotros teníamos esta declaración indagatoria de fecha 3 de abril del 2019, providencia indagatoria número 4. Y nosotros lo primero encontramos una relación de los hechos, de quién presentó la denuncia, por qué se dio la denuncia, de dónde vienen los dineros. Se toman la molestia como de dar unas 15 páginas, más o menos, 13 páginas, explicando toda la historia de Odebrecht, que ya por todos es conocido y usted lo debe saber de sobra, para entonces entrar en los análisis jurídicos. Y aquí quiero ser claro porque al señor Díaz no se le motiva bien esta declaración. A nuestro criterio no se motivó bien y yo voy a explicar por qué no se motiva bien. Con él no se ha aplicado bien la regla de igualdad de las armas, con él se le ha violentado el debido proceso y el principio de legalidad y no ha habido lealtad y buena fe, con el debido respeto que siempre me caracteriza. Voy a explicar por qué se han dado estos hechos. Mire, fiscal, cuando usted agarra la declaración indagatoria, usted se va a dar cuenta que a página 4 de la misma, el acuerdo establece que Odebrecht, junto con sus compidadores, parte motiva, pagaron aproximadamente 788 millones en sobornos de asociación con más de 100 proyectos de 12 países. Menciona los países, todos en el periodo 2001-2016. Sobornos. A página 7 de esta indagatoria, parte motiva, este testimonio fortalece la información que se mantiene dentro de la presente investigación al probarse que se incorporaron sociedades anónimas en Panamá y otras jurisdicciones con los fines de soborno internacional. Segunda vez. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos antecedentes y demás del caso Odebrecht, cuando usted revisa todas las indagatorias, indagatorias y vistas, ustedes van a ver que son igualitos. Son copy-paste, no se lo critico, porque es un trabajo extenso. Estos encabezados los podemos usar para todo el mundo porque se piensa que todo el mundo. Pero lo primero lo que le voy a traer a usted, para que usted analice, es porque aquí todo el mundo, el delito precedente es soborno internacional y Ros Díaz no. Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Usted sabe por qué Ros Díaz no le pueden aplicar el soborno internacional? Es sencillo, porque el delito de soborno internacional entra a regir en la República de Panamá en agosto del 2008. Y la última transferencia que hizo el señor Rodrigo Díaz, que la recibió el 26 de febrero del 2008. No hay retroactividad para esto. Entonces no podemos aplicarlo, pero fíjese que con todo y eso, en su parte emotiva, estos señores insisten en un delito que no es aplicarle a mi representado. Ya desde ahí, nosotros como abogados no estamos entendiendo bien lo que está ocurriendo. Pero vámonos un poquito más adelante. Y entonces vamos a llegar al análisis jurídico. Análisis jurídico contra Ros Díaz. ¿Ok? Que más adelante voy a explicarlo más a fondo porque es un análisis que tiene que ver con declaraciones que todos los que han dicho de Ros Díaz son altos lícitos dentro de la República de Panamá y en cualquier lugar del mundo. Fíjese, en el análisis jurídico nos dicen lo siguiente. Al referirnos a la conducta por la cual esta representante de la sociedad ha decidido recibir indagatoria, es necesario puntualizar en los hechos probados estableciéndome que Constructora Norberto Odebrecht S.A. y filiales a nivel mundial, tal cual consta en el expediente, es una empresa que ha llevado adelante contrataciones onerosas con el Estado panameño y en otras jurisdicciones. Dentro de la República de Panamá, llevó a cabo a partir del 2006 importantes proyectos como Reiminio Rojas, Autopistas Madén, Colón y Cinta Costera 1. En el quinquenio 2004-2009,
Posteriormente, en el quinquenio siguiente, contrató con el Estado proyectos macros como lo son reordenamientos viales en la ciudad de Panamá, como reordenamiento Avenida Domingo Díaz, Vía Brasil tramo 1 y 2, patrimonio histórico, además de la continuación de la cinta 2 y 3, entre otros, o sea que pueden haber muchos más, ¿no? Proyectos que se mantuvieron y o mantienen en investigación por posibles delitos contra la administración pública, corrupción de funcionario público y peculado, siendo el delito de blanqueo de capitales un delito autónomo que no requiere una condena por cualquier otra conducta delictiva grave para su configuración o perfeccionamiento, y nos sacan algo de la doctrina que nosotros concordamos. O sea, nosotros sí concordamos en que es un delito autónomo. Pero fíjese qué curioso. Entonces usted me investiga por 7 proyectos. ¿De cuál de ellos salió la plata? ¿Dónde, cómo, por qué? ¿De cuál de los 7 proyectos inclusive que son posteriores a eso? ¿Cómo yo puedo ejercer un derecho de defensa ante esto? Pero segundo, con un delito precedente de una persona que no es funcionario público. Pero aparte de eso, de corrupción y peculado. ¿Cuál peculado? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál investigación? La investigación tal en la que investigamos a fulano de tal por este acto de corrupción de tal cosa. Ahí es donde usted a mí me es asertivo y me es directo y me dice mis cargos. Esto es indefendible, honorable. Aquí se violan todos los preceptos del derecho a legítima defensa. Aquí nos han dicho, de estos 7 proyectos llegó esa plata en transferencia. Y pudo haber sido por supuestos delitos de peculado y corrupción. ¿Pero cuáles son? ¿Dónde, cómo, por qué? ¿Cómo se cometió? Me han violentado el derecho a la defensa. Y lo he venido reiterando en diferentes escritos. Esto no está bien motivado. Y todavía cuando nos vamos a la parte resolutiva tampoco lo mencionan. Porque para el criterio de ellos tampoco tiene que ser mencionado. En la parte resolutiva el blanqueo de capitales. Ese delito precedente es un elemento esencial. Y si no existe, usted no me puede investigar a mí. Y si usted no me lo determina y me da el derecho a que yo pueda refutar sobre el mismo, ¿cómo me voy a defender, honorable? Ahí no hay buena fe, no hay igualdad en las armas. Esos son principios que están dentro de nuestro código que tienen que ser respetados y no se han hecho. No se ha hecho en esta investigación, honorable. Entonces, yo decía, bueno, yo tengo esta declaración indagatoria en la cual a mí me han violado todos los derechos, no me han dado contradictorio, yo no puedo refutar sobre algo que no me ha sido específico, en el cual no me lo han determinado. Yo voy a ver cómo yo tengo que proceder con las próximas actuaciones del ministerio. Eso sí, ellos aportaron y trajeron al negocio o al proceso legal declaraciones. Ellos así llegó al Grupo Mundial, ellos hicieron declaraciones en el Grupo Mundial y le preguntaron al Grupo Mundial, las personas del Grupo Mundial, Fulvia Leblanc, Gabriel Fábrega, ambos manifestaron que Rod era gerente ahí. ¿Es ilícito ser gerente? Que Rod era el propietario de las sociedades Villaloli y Logaro, ¿es ilícito ser propietario de eso? Se lo preguntaron a la mamá que le correspondió lo mismo y se lo preguntaron a Dayana Ureña, que fue la que hizo la sociedad. ¿Es ilícito mandar a hacer sociedades? Pues, si ese dinero es ilícito, ellos me tienen que probar que es ilícito. Ellos me tienen que probar que mi representado sabía que era ilícito. Venir a decir aquí que las declaraciones del señor Gabriel, que ese tipo de dinero no entra en una cuenta de inversión. ¿Y cómo entró? No es ilegal meter dinero en cuentas de inversiones. Han hecho creer cosas que no son ciertas. Porque si estuviera ilegal, ustedes lo estuvieran investigando. Es más, se contradicen. Porque dicen que sí, que no se manejan las cuentas, pero sí, a veces entran los dineros de las inversiones. Sí se puede recibir a través de esto. Aquí lo que pasa es que se presume que como Cleanfield hacía pagos ilegales, y no todos, porque en las mismas delaciones se dice claramente que Cleanfield pagaba coimas, pero también había dinero que no era para actos ilícitos. Entonces ellos lo presumen por el lado que el dinero es ilegal. Ese es el problema. Y no me han probado aquí que ese dinero sea ilícito.
Entonces, ¿cuál es la vinculación de Rod Díaz? La vinculación es como él es gerente y él hizo las sociedades y eso al final terminó ayer. 2 más 2 son 4, él tiene que estar investigado por eso. Eso no funciona así, juez. Ese no es un razonamiento lógico. No es un razonamiento en el cual solamente por tener un hecho, usted puede decir que se infringe la ley penal. Y ayer lo explicó muy bien Peñuelas, el abogado Peñuelas de Defensoría de Oficio. Ayer el abogado Peñuelas utilizó el Código Penal y habló del artículo 26 del dolo, donde dice, para que una conducta sea considerada delito debe ser realizada con dolo. Y también nos explicó el querellante, brillante. Nos dijo ya el dolo no es de la culpabilidad, pertenece a la tipicidad, se discute acá, para esbozar después el argumento desfasado que nosotros nos compartimos, que explicamos en un inicio. Salvo los casos que la culpa prevista en este código. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y ellos están explicando esto al revés. Ellos ven alto y de una vez ellos dicen, aquí hay delito, sin probar nada. No tienen absolutamente nada. Cuando vamos a la vista fiscal, de 4 paginitas, que aquí la tengo, repiten exactamente la misma investigación, copy-paste de la indagatoria, de que fueron al Grupo Mundial, de que en el Grupo Mundial le explicaron de quién eran las sociedades y cómo Rodrigo Díaz era el que controlaba las sociedades, y al final del camino le meten la cerecita para confundir. ¿Y cuál es la cerecita? Que ellos dicen que Rodrigo Díaz nunca se ha presentado y se fue del país. Falso. Falso. Cuando llegó la primera boleta de Rodrigo Díaz a su casa, ya él no estaba en Panamá. Y nosotros presentamos un escrito donde acompañábamos el pasaporte y el boleto aéreo el 10 de abril del 2016. Y ellos lo sabían. Pero ellos vinieron aquí y se pararon diciendo que él se fue de Panamá. Como si tuviera, y lo han hecho en diferentes escritos. Y esta es la relación de Rodrigo Díaz. Rodrigo no se encontraba en Panamá. Nosotros, aparte de eso, le presentamos un escrito donde le explicábamos los motivos por cuál no estaba. Porque él estaba allá en Panamá trabajando para poder conseguir el sustento de sus hijos. Y se le presentó este escrito también el 16 de abril. El 10 se le presenta pasaporte y demás y el 16 se le presenta el escrito. ¿Qué hace la fiscalía? Vuelve y presenta otra boleta del 2 de mayo. Pero si ellos saben que no está aquí, ¿cuál es el objeto de volver a presentar una boleta donde yo le estoy diciendo, un escrito, él no está aquí, va a demorar como 6 meses en regresar? No, la presentan. Porque la idea es hacer creer que le está evadiendo la justicia. Por eso es que digo que no son leales en las cosas. Digan las cosas como son. Nosotros nuevamente, el 30 de abril le dijimos, ¿cómo usted me presenta una nueva boleta si yo le presenté esta documentación que dice que él no se encuentra en la República de Panamá? Ahí paró. Pero el 12 de marzo del 2020, ¡ran!, aparece otra boleta más. ¿Qué hago yo? Yo me voy a la fiscalía. Y no me van a dejar mentir. Fui a hablar allá y yo dije que lo iba a traer. Y Rodrigo Díaz se presentó el 14 de marzo del 2020 aquí, en Panamá. Y lo dije en la fiscalía y me giraron una boleta para el 2 de abril. ¿Qué ocurrió? Cae la pandemia y se cierra todo. Rodrigo Díaz se mantuvo aquí en Panamá 2 meses y medio y no se le pudo tomar la resolución indagatoria. No es que él vino en pandemia, él vino antes de pandemia. Porque si la fiscalía hubiera decidido el 15, 16, 17, antes que se cerrara, teniéndolo aquí, tomar la indagatoria, se lo hubiera podido tomar si lo traímos para eso. Para eso lo traímos. No, tiene que ser el 2 de abril porque ellos estaban ocupados. Los mismos ocupados que estaban cada vez que le pedía una copia de algo que acababa de pasar, que me la entregaban 5 meses después. Una porque no firmaban los fiscales y la otra era porque se equivocaron en los folios como 457 veces. Pues era el cuento que nos echaban cuando íbamos allá. Nos equivocamos en el folio. Y como son muchos folios, no sé cuántos meses nos va a tomar poder resolver este problema para una copia. Así tuvimos que litigar nosotros este proceso. Y tuvieron 6 años con ellos. Y así lo tuvimos que litigar. Y lo traímos. Rodrigo Díaz tuvo que salir de la República de Panamá en un vuelo humanitario porque si no perdía su trabajo allá y se va de Panamá 2 meses y medio después de haber arribado a Panamá el 27. Se presenta el escrito a fiscalía notificándole eso de la salida de él y le dijimos, fiscal,
por favor, hagámosle una declaración indagatoria a través de medios tecnológicos como se le han hecho a varias personas en este proceso. Yo no sé qué tiene Rodrigo Díaz. Yo no sé si le cae mal a alguien o qué. Pero le han hecho, es más, el defendido anterior mío le hicieron una declaración a través de medios tecnológicos. Me dijeron, no, que tiene que venir, yo voy a hacer los esfuerzos. Empezamos a girar notas al Ministerio de Salud que constan en el expediente. Y empezamos a girar notas a la Embajada de Estados Unidos para ver cómo podíamos lograr que Rodrigo Díaz viniera. Y se presentaron y no hubo manera humana. Y se le presenta un nuevo escrito el 31 de julio del 2020 para que lo hiciéramos a través de los medios tecnológicos. No fue negado. Ese era el interés que tenían ellos de indagarlo. No fue negado, pues. Ellos dijeron que no. Entonces nosotros tuvimos que recurrir arriba y entonces utilizaron los mismos temas esos que él no ha querido venir. Y además, esta es la historia. Él nunca se ha negado a no presentarse, juez. Él vive allá, él está allá. Él vino. Lastimosamente ocurrió esto. Y esa es la historia de Rodrigo Díaz. Entonces, cuando vamos a la vista, bueno, ya hablamos de la vista fiscal, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo decía, bueno, según la indagatoria y según la vista fiscal, el Ministerio Público lo que tiene es un dinero que ellos presumen que es ilícito, pero no tienen más nada. Y una presunción, porque fíjese que las delaciones dicen que todo el dinero que vino de Clinton no es ilícito. Entonces nosotros dijimos, a lo mejor la Fiscalía nos va a aclarar aquí en el acto de audiencia cuál es la vinculación directa con Rodrigo Díaz. Y entonces la Fiscalía vuelve a repetir y vuelve en pantalla, nos saca a Gabriel Fábrega, sí, que él dice que Rote era el que tenía esto, que esto es sospechoso, que es del PRD. Ahora, estar en partidos políticos es delito, hacer sociedades es delito, ser gerente general es delito, recibir transferencias es delito. Eso no es así. Eso no es así, juez. Eso lo plantean ellos de esa manera porque lo que quieren conseguir son los propósitos de condenar, los propósitos de llamar a juicio a las personas para defender ese proceso que tiene más de 6 años investigando y todavía hay cosas que están incompletas y que no han podido lograr, donde hay posiciones totalmente contradictorias en personas que ni siquiera las investigaron y personas que están llamadas aquí en este proceso. Y eso lo han dicho otros de nuestros colegas, lo han dicho aquí en la sala. Entonces vuelven a repetir la historia y llegan a la prueba madre, esta sí, la delación de Ravelo. Y usted vio la filmina. Cuando le preguntan al señor Ravelo, oiga, ¿y cómo fue el tema ese con Panamá y demás? No, es que estábamos hablando que íbamos a ver un negocio de $30 millones porque teníamos un contacto de Odebrecht con Pizza que podía hablar con el MOP. ¿Y quién era? Hugo Torrijos Richa. ¿Dónde está Rodrigo Díaz? Y fíjese la incongruencia. Para ese año que están hablando, el único proyecto que estaban hablando ahí en la delación de Ravelo era la autopista Madden, pero ellos en la indagatoria me meten 7 proyectos de 10 años distintos para que yo me pueda defender. ¿Cómo puede defenderse alguien así? Entonces, en esta filmina, Ravelo dice, hey, de esto fue lo que hablamos, fue con Hugo Torrijos. Y ellos le preguntan, ¿y usted conocía a la sociedad Villalona y Logaro? En mi vida yo he escuchado eso. ¿Por qué no le preguntaron si conocía a Rodrigo también? Pero aquí, yo me acuerdo que colega vino y dijo, las preguntas podían ser directas si estábamos investigando. Pregúntele, Rodrigo Díaz Paredes tiene algo que ver con usted. Rodrigo no sabe absolutamente nada de eso. Él recibió unas transferencias que se presumen lícitas en un lugar que podía recibir transferencias, no como ellos dicen, porque si no hubiera podido recibir transferencias ahí, entonces estuviera detenido, o estuvieran investigados, perdón, las personas que dentro del grupo. No tiene ningún sentido, juez. No hay vinculación. Nadie menciona a Rodrigo Díaz. No hay ningún tipo de vinculación con alguno de los proyectos y todavía la forma que nos dan a nosotros para ejercer la defensa es una forma en donde no nos motivan de dónde viene ese dinero de qué proyecto es, para yo defenderme. ¿De qué delito es? Peculado, corrupción. ¿Cuál fue la corrupción? ¿Cuál fue el peculado? ¿De quién? Y arriba las mejoras de sobornos internacionales. Pero es que ellos se equivocaron. ¿Y sabe por qué se equivocaron?
Porque así mismo trataron de traer a Fotis Limberopoulos al proceso. Y les incidentó y les fue anulada esa indagatoria. Entonces, todos estos elementos que yo hoy le he mencionado, pues, demuestran claramente de que en realidad Rodrigo Díaz no ha cometido ningún ilícito. Si no hay ilícito, no puede haber vinculación. Ellos no me han podido demostrar que el dinero es ilícito. Las mismas personas que ellos usan para acusar gente le están diciendo ahí parte del dinero que no es ilícito. La misma persona que ellos están acusando para usar gente le ha dicho, yo no conozco a Rodrigo, yo no conozco a Logaro, o sea, no dijeron Rodrigo, pero eran Logaro y Villaloro, y no conocen a nadie de eso. Su contacto era Hugo Torrijos. O sea, nosotros no podemos con eso tratar de enlazar una cosa con la otra para llamar a juicio a alguien. Ahí no hay elementos para llamar a juicio a nadie, con todo el respeto, juez. Aparte de todo lo que hemos dicho de Rodrigo, que entendemos que, como usted entenderá, le vamos a pedir un sobreseimiento definitivo sobre el mismo, porque la Fiscalía no tiene elementos suficientes para vincular. En caso tal de que usted entienda de que, o crea que sí puede existir un delito, pues entonces, en su defecto, le pedimos uno provisional, porque tampoco hay un grado de vinculación con el mismo. Queremos hablarle también de otro tema, juez, y lo quiero hacer con el más debido de los respetos, porque en el poco tiempo que me queda. ¿Cuánto tiempo me queda, juez? Bueno, me queda tiempo. A favor del señor Rodrigo Díaz, inició a las 9:30 de la mañana. Ok. En el tiempo que me queda, porque no va a ser muy largo también, porque esto ha sido una audiencia extenuante, yo mencioné en un inicio las transferencias que se dieron, juez. A nuestro criterio muy personal, este delito que se investiga está prescrito. Y usted lo debe saber porque nosotros hemos presentado escritos sobre el mismo. Pero sí, yo le puedo respetar a usted, juez, los criterios esbozados en su fallo, que para nosotros son criterios. Nosotros todos somos abogados y respetamos criterios. Lo que sí no puedo estar de acuerdo es que no nos den el derecho a nosotros podamos replicar sobre los mismos. Usted sabe, y quiero dejar dos cosas claras, porque es bueno que se hagan los análisis. Fíjese, juez, el criterio que usted nos esbozó sobre el delito continuado, yo lo puedo aceptar, que es el tema de un agravante. Pero fíjese la peligrosidad que hay en este tipo de argumentos. Cuando a mí me aplican agravantes con la parte general del Código Penal, para decirme que un delito no puede prescribir, también me deben aplicar las atenuantes. Entonces, hoy, muchos de nosotros que estamos aquí, nos hemos acogido al proceso abreviado, por una técnica jurídica que ya expliqué. Y si yo me acogí al proceso abreviado con esta técnica jurídica, muchos de los abogados que están aquí solamente tienen un acto único, que puede ser que tenga 12 años o más. Pero por haberse acogido al proceso abreviado tienen derecho a una rebaja. Y si esa tesis es así, muchos de ellos podrán incidentar para que se le aplique la atenuante antes de eso. Pero bueno, eso yo quiero expresarlo porque parte de mi argumento al final, yo voy a seguir hasta el final con mi tesis de que está prescrito esto. Y tampoco puedo aceptar lo que se manifiesta con el 2277, porque si el legislador hubiera querido que se incluyeran en las normas de especial procedimiento, medidas de previo y especial procedimiento, las tres que existen, que son falta de competencia, agotamiento de la legitimación para actuar y extinción de la acción penal, que están en el 2277, 2272, las hubiera enunciado las tres en el 2277. Y ahí nada más dice cuando el incidente se refiere a falta de competencia. La otra salida que tenía era que no enunciara ninguna y se entendía que estaban las tres comprendidas. Esto es inédito. Y usted sabe, yo lo que no puedo aceptar es que estemos tratando de meter a todos en una misma, como se dice, charuca, y eso no es correcto. Esto yo, por supuesto, lo voy a seguir peleando durante todo el proceso porque me parece que no está bien. Se me pasó, y voy a terminar con un acto coloquial, con todo el respeto a la Fiscalía y con todo el respeto a los presentes. A mí me hicieron una declaración contra el señor Rodrigo Díaz, indagatoria, me han hecho una vista fiscal y me han alegado con dos cosas que todos los panameños conocemos.
sobre todo los que tenemos familiares y somos del interior, no sé si usted, bueno, sobre todo los hombres, los pelados somos los que hacemos este tipo de cosas. Cuando vamos a buscar mamones, agarramos la piedra y le tiramos la piedra al palo de mamón para ver cuántos mamones nos caen. Así me siento yo, con la cantidad de proyectos que me aventaron ellos a mí ahí, y yo no sé por cuál defenderme. Por la cantidad de delitos precedentes que no sé, me hablaron de soborno arriba, después un poquito más adelante de administración pública, después me siguieron con peculado, después con corrupción. Si Ron ni siquiera es funcionario público, juez. Me siento así, me siento como el pescador que antes de ir a pescar, agarra el trasmayo y lo tira para agarrar las sardinas, para ver cuántas sardinas salen. Entonces, ese tipo de cosas no es justo. Juez. Yo soy de los abogados que creo que se tiene que hacer justicia, y yo creo que usted es una juez justa. Y yo soy de los abogados que aquí probablemente va a haber personas que van a salir llamadas a juicio y en su momento a lo mejor condenadas o no. Pero nosotros no podemos forzar la justicia que todo el mundo tiene que estar en el mismo paquete. Y tampoco podemos decir que aquí no se puede salir nadie porque si existe un dinero me van a salir con tecnicismos, y más como me lo hizo el querellante, que con ese tecnicismo, si leer el expediente, dice, no, ya todos nada más tienen que ya pelear culpabilidad ya. Poco chambones que hay aquí, abogados de 30 años de experiencia. Eso no es justo, juez. Por eso es que yo le explico, con todo el respeto, yo le explico, y no le suplico, creo que una abogada aquí lo dijo, porque no es suplicar, porque aquí estamos hablando en derecho. Hey, usted tiene elementos, pero evalúen los elementos y díganme si esos elementos son suficientes para ir allá. Evalúeme si en verdad aquí se aplicó el tema del delito precedente en mi representado, sobre todo Rodrigo Díaz. Evalúelo, dígame, sí, aquí está clarito. Aquí usted podía hacer su defensa porque aquí le dijeron claramente de dónde venía el dinero, cómo es ilícito, le dijeron claramente de qué proyecto y le dijeron claramente qué investigación o qué delito de corrupción o de peculado o de soborno le estamos investigando. No lo hicieron porque contra Rodrigo no podían hacerlo porque nada más tienen el dinero que puede ser lícito y es lícito porque ellos no han probado su ilicitud y los delatores dijeron claramente de que ahí habían dineros lícitos, juez. Entonces, ante eso nos enfrentamos, de que se tomen decisiones en estricto derecho, porque el día de mañana me la hacen a mí, a ti, a cualquiera de los que estamos aquí. Hey, saquemos a los que no tienen responsabilidad, saquemos a las personas que por una mala actuación o un error o lo que sea, no se hicieron las cosas bien, pero nosotros no podemos seguir protegiendo, llevando las cosas hasta el final porque no estén viendo en los medios de comunicación. Esa es una presión que le hacen a ustedes, juez, y yo de verdad que la respeto. Ustedes están pasando por un momento muy difícil, porque esto lo hacen con ese fin. Entonces dicen cosas aquí y se molestan cuando uno le rebate los argumentos, y por eso que lo he tratado de hacer de la forma más respetuosa, juez, porque sí no estoy de acuerdo con que se irrespete a nadie, y le rebaten los argumentos, porque la cosa es vender que todos aquí son culpables y que todos tienen que ser llamados a juicio, porque ellos saben bien que si eso no pasa, le cae la teja a ellos. Pero también son expertos en tirarle la teja a ustedes, porque a veces cometen los errores y dicen después que fue el órgano judicial, que son los jueces. Entonces tenemos un tema muy serio en la opinión pública, tenemos periódicos que dicen una cosa y periódicos que dicen otras, y entonces todo el mundo está confundido, pero usted como persona seria, sana y justa, yo sé que va a tomar decisiones con las personas que no haya elemento para hacerlo. Muchas gracias.